¿Qué tal, jóvenes? Esta sería la vigésima clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Ya voy a continuar de una vez con el tema que me quedé la clase pasada, que era el repaso de número atómico, número de masa y masa atómica. Recuerden que, de una vez yo voy a empezar. No hay ahorita creo ningún aviso, solamente recuerden que el jueves es el examen a nuestra hora de clase. La masa atómica es la masa promedio de los átomos de un elemento con relación con la masa del átomo del carbono 12. Lo que ocurre es que, digamos que todos los elementos de la tabla periódica están relacionados con el carbono 12, que es un isótopo del carbono que es el más estable. Entonces todas las masas están relacionadas por la cantidad de protones que tienen, están relacionados con la masa atómica del carbono 12, ¿sale? O sea, como si llegamos no sé, ahorita que vimos el potasio. El potasio tiene 19 protones y 20 neutrones, entonces utilizan como referencia la cantidad que tiene el carbono 12 para sacar la masa del potasio, ¿sale? Y eso se trata nada más como para dejárselos un poco más claro. Realmente no les voy a hacer preguntas abiertas en el examen de dime, escríbeme a la perfección que es, realmente no, únicamente ubiquen qué significa cada uno de estos. Estas clases en línea yo sé que son bastante complicadas para ustedes, no crean que para nosotros como profesores no lo son, porque no estamos tan seguros de qué tanto aprenden, porque sí nos mandan los trabajos ahí medio, pero muchos de estos trabajos son únicamente por cumplir, entonces aquí depende mucho que ustedes tengan la intención de verdad querer aprender algo, porque estamos haciendo nosotros lo posible para que de verdad aprendan algo, por eso tardo tanto a veces explicando un tema, porque de verdad quiero que lo vean, que lo que intenten de verdad aprender, pero eso es su decisión. Vamos a continuar. Algo que preguntar en esta parte es respecto al modelo atómico actual, pero el modelo atómico actual recuerden que no les voy a específicamente les voy a decir, dime quiénes fueron los que estaban investigando la luz. No, en realidad el modelo atómico actual, que es como el más importante para mí dentro del temario que a mí me dieron, es que recuerden, por ejemplo, quién es el que comenzó con el modelo atómico actual, indicando los números cuánticos, que sería en este caso Bohr. El modelo de Bohr, de Niels Bohr, es como más importantes porque nos empieza a explicar cómo es que se comportan los orbitales, su nivel de energía, los números cuánticos, ¿sale? Entonces por eso es que este sí va a venir en el examen del modelo de Bohr, ¿sale? Y recuerden que esto es cuando nosotros tenemos atómico, los orbitales están alrededor y los electrones están en cada orbital y estos giran o en este caso se mueven dependiendo de la excitación o la energía que se les aplique. Si se les aplica mucha energía, estos la absorben, saltan de nivel y cuando liberan la energía en forma de radiación regresan a su nivel original, ¿sale? Esto es muy importante porque empieza a enseñar cómo es que se comportan los átomos y por qué es que tienen la famosa radiación. Bueno, eso es desde antes, pero nada más como para darles un pequeño recordatorio. Esto es justamente lo que les decía ahorita de la explicación que nos da el modelo de Bohr. Ahora, y pues obviamente también lo de los números cuánticos que ya les había mencionado hace un momento. Esto de Sommerfeld, ay, es que él como que también planteó mucho mejor la idea de Bohr, pero se les atribuye, a pesar de que se llama modelo de Bohr, aún así se le atribuye mucho más a Bohr por haber dicho como todo el esquema al respecto. A pesar de que también estamos hablando, les mencioné la historia de Newton y sus estudios de la luz, en realidad aquí no es importante. Huygens tampoco, de la luz como tampoco. Einstein, Luis de Broglie, tampoco nos vamos a hablar de eso, más bien podemos, un poco también importante sería de Heisenberg, que su famoso principio de la incertidumbre, que es que no vamos a poder saber exactamente dónde está la posición y la velocidad de un electrón. Empieza a girar, salta de orbital, entonces nunca vas a ver dónde está. Simplemente es una probabilidad. Y gracias a esto es que surge el modelo de Schrödinger, que es el modelo que nosotros utilizamos para poder explicar dónde se encuentran los electrones, tomando en consideración que los orbitales son como una onda, ¿sale? Entonces este todavía sí sería más apropiado que el modelo de Schrödinger, es digamos que el último modelo para poder explicar cómo están acomodados los electrones
en los orbitales, ¿sale? Acuérdense de la función de onda psi, que es esa, es el psi del alfabeto griego, ¿sale? Y ese es el modelo como más actual, ¿no? El modelo de Schrödinger. Y eso es lo que les voy a preguntar. Por eso acuérdense, Schrödinger, Bohr, Sommerfeld, si es que es necesario, y ya. Del modelo atómico actual nada más quiero que se enfoquen en esos, no se preocupen por todos los demás. Únicamente se los menciono para que vean toda la historia que hay detrás de los modelos atómicos. Se lo aprendan de memoria. Realmente nada más con el hecho de que lo conozcan, que sepan que existieron, para mí es más que suficiente. Si algún día ustedes estudian física o química, pues les va a tocar aprender un poquito más de ellos. Algo que sí obviamente les tengo que preguntar es respecto de los números cuánticos que se hicieron después del modelo de Schrödinger. Recuerden que en el modelo de Bohr únicamente mencionábamos dos y ahorita pues ya tengo que mencionarlos todos, que es el número cuántico principal, número cuántico azimutal, número cuántico magnético y por último número cuántico spin. O sea, eso sí, se los voy a mencionar, se los voy a preguntar seguro, seguro, para que lo tomen en cuenta. Y obviamente, gracias al modelo de Schrödinger y al número cuántico secundario o azimutal, les tengo que mencionar o les tengo que preguntar lo de los orbitales atómicos. Recuerden que yo les di formas de cada uno de estos orbitales. El orbital S tiene una forma de esfera, el orbital P tiene una forma de lóbulos situados a lo largo de diferentes ejes, que son los que les estoy mostrando en pantalla. Déjenme ver si se ven, ¿no? Los orbitales D, que también son forma lobular, pero un poco más complejo que los orbitales P. Y por último, los orbitales complejos en forma lobular que comparados con los orbitales P y D, ¿sale? Y eso es lo que les voy a preguntar. Más que tienen de memoria, por ejemplo, las formas que pueda adquirir, que es, por ejemplo, en el caso de los D, que es YZ, DYZ, etcétera, etcétera, o estas formas que es FZ cúbica, XZ cuadrada, etcétera, etcétera. Nada más quiero que recuerden cuántos posibles orbitales puede haber, perdón, que en S es 1, en P es 3, y en F son 7, y que estos dependen a N. Recuerden N el nivel de energía, eso es muy importante, ¿sale? Ahora, obviamente, lo que les tengo que preguntar en el examen es el hecho de las configuraciones electrónicas, cuáles son la forma en la que se lleva a cabo la configuración electrónica, ¿sale? Y con esto vamos a utilizar nuestra tabla de configuración electrónica. Eso es inevitable, digamos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué es lo que voy a estarles pidiendo en una configuración electrónica. Recuerden, haciendo ya todos, ya no necesito estarles reiterando qué es esto, no. Simplemente voy a anotar qué es y lo voy a hacer para que ustedes recuerden cuál es el tipo de configuraciones de las que les voy a estar pidiendo en el examen. Vamos a ver. Fíjense, ya les puse la tabla de configuración aquí en la tabletita. Creo que voy a hacer un poco más grande para ver mejor. Vamos a hacer absolutamente todas las configuraciones que siempre tenemos que hacer. Recuerden que es una práctica de configuración. Si ustedes creen que ya están listos y que no necesitan, en realidad, pues por mí está perfecto, ya ni siquiera necesitan haber visto este video, ¿sale? De hecho, voy a poner una advertencia en el siguiente video, espero poderla poner también por escrito en el mensaje, en los chats. Si ustedes creen que ya están listos, no necesitan ver el video, nada más registren su asistencia y es más que suficiente, ¿sale? Ya veremos en el examen a ver si es cierto. Para empezar, nosotros vamos a ocupar, puede ser el que sea. Pues ya me emocioné con el potasio, vamos a usar el potasio, ¿sale? Ahora, del potasio, ¿qué le voy a hacer? Ah, el potasio yo tengo que representar primero configuración electrónica. Configuración electrónica. La configuración electrónica normal del potasio en este caso, recuerden la tabla que está aquí a un ladito. Empezamos de aquí, luego pasamos aquí, luego empezamos aquí
y vemos toda esta línea y contamos, más 6, llevan 10, más 2 dan 12, todavía nos falta, ya más 6 son 18, aún nos falta, y 2 son hasta aquí, porque hasta aquí son 20, significa que hasta este punto es donde vamos a utilizar para hacer la configuración electrónica del potasio. Ahora, sería 1S, vamos a ponerlo en otro color para que se vea la diferencia. 1S2, 2S2, 2P6. Recomendación: pueden pausar el video. Si ustedes quieren seguir practicando con esto, pausen el video, hagan todo lo que voy a hacer, todas las configuraciones que les he enseñado, todo lo que les he mostrado. Pausen el video, háganlas, realícenlas, llévenlas a cabo todo, o adelántenlo hasta el final a ver hasta qué punto, y van a ver dónde está bien, dónde está mal. Ya se les había recomendado ese tipo de situaciones. 1S2, 2PC, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ah caray, esperen, a qué hermoso escribo, 3P6, 4S1. Hasta ahí. ¿Por qué 1? Recuerden que cuando nosotros ponemos al final el último, hay que modificar la cantidad de electrones. Recuerden que los electrones, vamos a ponerlo aquí, digamos en el 2P6. 2 es el nivel de energía. Nivel de energía. Y 6 es la cantidad de electrones permitidos en ese nivel. ¿Ok? Continúo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Eso es configuración electrónica normal. Luego, configuración interna del gas noble. Configuración interna de gas noble. ¿Cómo sería la configuración interna de gas noble? Vamos a ponerlo con otro color. Configuración, lo estoy intentando abreviar. Configuración interna de gas noble sería, otra vez ponemos el potasio, que sería el K19, pero recuerden que nosotros tenemos que con un elemento, con un gas noble específicamente, ¿cuál es el elemento que va aquí? ¿Cuál es el más cercano? Para esto, yo recuerden que les había mostrado con la tabla periódica. Déjenme hago en grande, que se alcance a ver. Y en grande esto. Esa es la tabla, aquí está. Ahora, ¿cuál es el gas noble? Los gases nobles son los que están en un azul clarito hasta la parte, desde su perspectiva derecha de la tabla periódica. Es el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora, ¿cuál es el elemento que se encuentra más cercano al potasio? Fíjense, está el argón, porque el argón está en el periodo 3 y en el periodo 4 está rápidamente el potasio. ¿Cuál ocupamos? Pues el argón, no hay de otra. Recuerden que tiene que ser el anterior más cercano. En este caso, el anterior más cercano, pues es el argón. Y el argón sería, ay Dios, si escribo feo, me lleva. Santo, disculpen. Bueno, ya lo entendieron. 18. No necesitan ponerle el número, pero yo lo pongo por métodos didácticos para 18. Entonces, nosotros sabemos que el 18 abarcaría. Caray, esperen. El 18 abarcaría desde, esperen, hasta acá. Todo aquí son 18. Entonces, ¿cuál sigue? 4S1. Simplemente con que te des cuenta en el número. Son 19, al menos 18. Recuerden que siempre los gases nobles, terminan en P generalmente. ¿Sale? Generalmente, de hecho, todos terminan están en el bloque P, pero eso ya lo vamos a repetir más adelante. Y esa es la configuración interna de gas noble. Bien bonito. Ahora, vamos a hacer la siguiente, pero creo que ahora sí me va a tocar borrar esto. ¿Por qué? Porque quiero hacer la configuración interna. No, quiero hacer la regla de Hunt y lo quiero para que me quepa. Regla de Hunt, que es lo siguiente que voy a hacer aquí a un ladito. ¿Sale? En este caso, pues es la regla de Hunt del potasio, ya sabemos.
Ahora, ¿cómo sería la regla de Hunt del potasio? Pues nosotros ya tenemos aquí su configuración electrónica normal, simplemente hay que copiarla, por así decirlo. Sería 1s. Recuerden que aquí estos son, la regla de Hunt es con las flechitas, arriba y abajo. Luego sigue 2s, flechita arriba, flechita abajo. Luego sigue el 2p, que es flechita arriba, flechita abajo, pero 2py, 2pz. Flechita arriba, flechita abajo, flechita arriba, flechita abajo. ¿Sí ven? Flechita arriba, flechita abajo. Luego sigue el 3p, pero es 3px, 3py, 3pz. Flechita arriba, flechita abajo, flechita arriba, flechita abajo, flechita arriba, flechita abajo. ¿Ok? ¿Quién sigue? Sigue el 4p6. Digo 3p6. Voy a pasarme aquí a un ladito para hacerlo. Sería 3px, 3. Ah, no, ya pasé. Sigue 4s, si me cabe aquí a un ladito. 4s, una flechita. Y ya está. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 19 flechitas. Perfecto. Y ya está la regla de Hunt del potasio. ¿Qué seguiría? Podemos continuar, por ejemplo, con, déjenme la anoto aquí, estructura de Bohr. Estructura de Bohr. ¿Sale? La estructura de Bohr, recuerden que es utilizando la configuración electrónica regular. Voy a ponerlo con verde. Primero tomamos en cuenta los unos, solo hay un 1, los 2 y el 4. O sea, vamos a tener 3 orbitales. Ponemos el símbolo del elemento, que en este caso es el, y vamos a ir poniendo aquí los orbitales con la cantidad de electrones. Línea, ¿cuántos unos nivel de energía? Solo hay uno, con 2 electrones. ¿Cuántos doces hay? Nada más y estos dos juntos. Significa que son 8. Orbital con 8. ¿Quién sigue? 3s2 y un 3p6. Significa que tienes que poner otro orbital y tiene otra vez 8. Siguiente. Solo es tiene un 1. ¿Sale? Y listo. ¿Recuerdan qué significa cada una de estas cosas que representa la estructura de Bohr? Es esta cantidad es 1, 2, 3, 4. ¿4 qué? 4 nos representa que es el periodo 4. Este número, que es la última cantidad de electrones, nos representa el grupo. ¿Sí ven? Y listo, periodo y grupo. Bastante sencillo en realidad. ¿Qué podemos representar ahora? Nosotros podemos representar la estructura de Lewis gracias a esto. ¿Qué es lo último que les voy a preguntar de esta parte, digamos? Estructura de Lewis. La estructura de Lewis les voy a preguntar, por ejemplo, de este del potasio sería potasio. Recuerden que aquí tienen que ponerle cuál es la capa de valencia. La capa de valencia es este numerito o el último S y P. Dado el hecho de que solamente tiene un S, esta es la capa. Ay Dios, parece una Q. Capa de valencia. Y tiene 1, significa que aquí tenemos. Y esta es la estructura de Lewis del potasio. Y la capa de valencia tiene únicamente un electrón. ¿Sale? Y eso es todo lo que es esta parte para el examen. En configuración electrónica, configuración interna de gas noble, regla de Hunt, estructura de Bohr, estructura de Lewis. ¿Sale? Técnicamente, bueno, y también lo de la capa de valencia y la cantidad de electrones de la capa de valencia, pues ya serían 6 o 7. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Técnicamente solo son 5 cosas, pero en la estructura de Lewis tienen que saber cuál es la capa de valencia, cuántos electrones hay en la capa de valencia para esto.
Según lo que he checado de las tareas, pues lo han hecho bien, así que espero que sigan bien, ¿sale? Vamos a ver ya más adelante con los otros ejercicios que les voy a estar dejando. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente repaso. Lo siguiente ya para terminar, quiero ya finalizar esta clase con eso, es al respecto de la historia de la tabla periódica, pero realmente de la historia de la tabla periódica no les voy a preguntar, como todos les había mencionado antes, no les voy a preguntar números muy precisos, no les voy a preguntar fechas, únicamente quiero que recuerden algunos de la clasificación de los elementos químicos. Por ejemplo, un aporte, por ejemplo, Dobereiner. Recuerden que Dobereiner fue el que hizo la ley de las triadas, que en realidad eso es lo que me interesa, como eso es como la historia del átomo que vamos, que de hecho ya me salté, pero ahorita retomo esa parte. En cuanto a la historia, ¿cómo decirlo? No, no me lo salté, de hecho ya vimos lo de la historia del átomo, ahora sí retomo. En cuanto a lo de la historia del átomo, recuerden que les mencioné que hay personas que son muy importantes en la historia del átomo porque ellos dieron un modelo atómico. Es lo mismo con la historia de la tabla periódica. Lo que más me interesa es que recuerden quién hizo una aportación. En este caso son los que hicieron aportaciones como con sus tablas, que sería por ejemplo Johann Dobereiner, que hizo la aportación de la tabla o el orden de las triadas. O Newlands, que hizo su aportación con la orden o el orden de las octavas, que va triadas, pues son tres, que ese es Dobereiner. Newlands hizo con las octavas, que eran siete, y el siguiente elemento era el octavo, y así sucesivamente, ¿ok? Y tan sencillo como eso. Lothar Meyer es de los que ordenaron mejor la tabla periódica, bueno, su tipo de tabla periódica, porque él las ordenó no solamente con su número atómico, sino también, perdón, por las masas atómicas, sino por el hecho de su volumen atómico. De hecho, fue muy importante su aportación. Pero el, como el más importante, por así decirlo, que quiero que recuerden para la historia de la tabla periódica, en realidad son las aportaciones que hizo Dmitri Mendeleev. ¿Por qué? Porque como recordarán, él presentó en su trabajo Principios de Química en los conocidos hasta ahora, según sus criterios. Bueno, los conocidos hasta ahora y cómo es que los ordenaba según sus criterios. Eso es importante. Él ponía el orden creciente de las masas atómicas de estos, además de que los ordenaba, eso es muy importante, que los ordenaba de longitud. ¿Por qué? Porque hay los grupos, recuerden que son propiedades similares, y los periodos es por sus masas atómicas y volumen atómico. Por eso, los asoció en grupos o columnas con propiedades químicas similares o filas o periodos de distinta longitud. Por eso la tabla tiene esa forma tan peculiar. También los ordenaba por su valencia. Y recuerden, esto es bastante importante, ¿por qué es que las aportaciones de Dmitri Mendeleev fueron tan importantes para la tabla periódica? Por el hecho de prever la existencia de elementos a pesar de que no existían. O sea, que aún no se, bueno, existían elementos que aún no se descubrían, pero que él tenía que dejar esos espacios en su tabla periódica porque algún día se iban a descubrir. Y cuando se descubrieran iban a ocupar ese espacio que él estaba dejando en blanco. ¿Por qué? Porque eso era ¿cómo decirlo? Porque los elementos se estaban comportando de esa forma, por eso dejaban ese orden, ¿sale? Es justamente lo importante, o esa es la importancia que tiene Dimitrio en la historia de la tabla periódica, por esa bueno, por esa noción de la existencia de más elementos a pesar de que para esa fecha no se habían descubierto. Como les mencioné en la clase pasada, pues, bueno, en esa clase, en realidad se sabe que también tenía sus defectos, pero la mayoría de los defectos que tenía en su tabla era por el hecho de la limitante tecnológica que era para ese tiempo. Recuerden que fue en 1869, o sea, sí, fue hace bastantísimo tiempo. Y quien hizo esa, pues, como corrección, digamos, y es como utilizamos mucho lo de, ay, le falta un acento número, pero bueno, que estableció la ley periódica fue Henry Moseley, ¿sale? Acomodar las propiedades de los elementos y en función de sus números atómicos, ¿sale? Pero me interesa más aún que ustedes conozcan el trabajo de Mendeleev y un poco también más el de Moseley, pero ellos dos son como
de las historias más importantes que contar dentro del descubrimiento del orden de la tabla periódica o de los elementos químicos conocidos por el hombre. Más que, más que eso, más que decir, este es cómo los acomodaron, que no los acomodaron, bla, bla, bla. Más que eso, no me interesa tanto el hecho de que ustedes conozcan esa parte de la historia, sino que ustedes conozcan cómo usar la tabla periódica. Eso es lo que a mí me urge. Por eso es que les puse esta parte, que era la definición de grupos y periodos. Los grupos son esos 18 grupos que se distribuyen en columnas en la tabla periódica, que va del 1 al 18. Es el grupo A y el grupo B. El grupo A son todos los que están en la parte alta, digamos que es desde inicio hidrógeno, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y el helio, son los grupos A. Abajo desde el escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc son los del grupo B hacia abajo, ¿sale? Es nada más para que ustedes los tomen en consideración. Se les dice de transición los de abajo. Ahora, es importante que conozcan, esto también se los voy a preguntar en el examen, cuáles son los grupos, cuáles son los periodos, cómo ubicarlos. Eso es lo interesante de esta parte. O sea, yo en el examen me quiero enfocar en preguntarles, ubica un elemento que está tal y tal, entonces ustedes puedan usar la tabla periódica. Recuerden que eso es lo que a mí me importa, que aprendan a usar la tabla periódica, que es un grupo, que es un periodo y que es un bloque. Eso es como de lo más interesante. Grupo, periodo y bloque, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, aquí está. Voy a usar uno de los elementos que están aquí en la tabla sin el elemento, ¿ok? Y simplemente por conteo, digamos que si yo me agarro aquí, a este que está aquí, y yo digo, ok, ¿qué elemento será este si no tiene número? Pues simplemente puedo contar. Puedo decir que si estamos aquí en esta parte, significa que pertenece al periodo 2, si no me equivoco. Pertenece al periodo 2, y en este caso sería el carbono, que también pertenece al grupo 4A, ¿sale? Importante también recordar, ya para finalizar esta clase, los grupos nos indican cuál es la cantidad en el grupo A, cuál es la cantidad de electrones de valencia que tiene, ¿ok? Por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 7A, significa que tiene, perdón, 5A significa que tiene, ¿sale? Y eso es todo. Recuerden, grupo, periodo y bloque. Grupo por propiedades, periodo por la cantidad o el aumento que tiene en su número atómico o en su masa atómica, y bloque porque en el último orbital tiene ese tipo de orbital, o sea, D, P, S o F. Por eso, tan se acabó. ¿Ok? Entonces eso es todo por esta clase. Nos vemos entonces mañana. Espero se encuentren. Practicar lo más posible, nada más intenten seguir viendo los videos para que estén muy listos para los exámenes. ¿Sale? Descansen, nos vemos mañana.